Ya estamos de regreso en TN 23. Como le comentábamos, le daremos la continuación, las imágenes en directo y la información de lo que sucede en Torre de Tribunales, ya que este día continúa la audiencia de primera declaración contra la exintendente de aduanas, Claudia Méndez. A continuación tenemos más información. Fue hecho en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en un periodo del mes de mayo del año 2014 hasta el mes de abril del 2015. Es importante también establecer que a través de las escuchas telefónicas, tal y como lo hemos indicado, hay un producto el cual se le denomina a través de la estructura criminal autodenominada la línea, de conformidad con lo que establece la escucha 220, que reciben un soborno. Ese soborno se le denomina, o le denominan ellos, como cola o colocho. Este soborno se ha determinado dentro de la identificación de la investigación en el periodo antes indicado con un monto de 28.556.000 quetzales exactos, únicamente esto como producto, por supuesto, del soborno. Esto a través del análisis de 1.561 dudas identificadas dentro de la presente investigación que dan cuenta de esa cantidad de soborno. Reflejado esto, por supuesto, con la cantidad de documentación que se logró establecer a través de los diferentes allanamientos. Es importante mencionar esto porque nosotros indicamos que acá la estructura criminal conviene el valor del ajuste que les va a ser aplicado con una falsa revisión en rampa y con la comisión y soborno que la organización cobra por este tipo de servicio. Valores estos aplicados a partir de una tabla paralela de aranceles diseñados por la organización criminal y no en el arancel legalmente regulado para el efecto. Actividad obviamente que resulta económica y beneficiosa para los importadores a cambio del pago de una cantidad económica a la que denominan la cola. Comisión o soborno dice que se repartía entre los integrantes de la organización de forma semanal o quincenal. Dentro de la presente audiencia hemos escuchado a través de las diferentes escuchas o sesiones telefónicas, y especialmente me quiero referir a una, a la 1195, para no ser repetitivo en las demás escuchas, en donde se establecen, entre otros puntos, los parámetros y reglas que tienen para poder hacer efectiva la repartición de las mismas. Aquí debemos de tomar en cuenta algo bien particular. No estamos hablando de que a través de la jerarquía que trabajan en una actividad o de la actividad lícita que tienen, es así como se van generando la misma posición que en algún momento puedan tomar dentro de la estructura de la organización criminal. Es por ello que pueda resultar que en algún momento los parámetros de pago o de cobro, dependiendo de la función que se tenga dentro de la organización criminal, dé como resultado que existan algunas diferencias entre algunos puestos y otros. Entre algunos puestos dentro de la misma superintendencia de administración tributaria y en su momento dentro de la misma gente de la estructura criminal, pero que opera y trabaja a lo externo de la superintendencia de administración tributaria. Es importante entonces poder determinar cómo es posible que se llegue a realizar, si tenemos identificada una estructura criminal, cómo poder viabilizar las actividades ilícitas de esta estructura. No obstante de que estamos hablando que el delito de asociación ilícita es un delito autónomo regulado en la ley contra la delincuencia organizada. Sin embargo, en este caso sí tenemos identificado cuáles son esas, el por qué reunirse o el por qué asociarse, cuando aquí existe ya un fin plenamente definido, y estamos hablando entonces del delito de cohecho pasivo y estamos hablando del delito de casos especiales de defraudación tributaria. Ante esto yo quisiera hacer algunas reflexiones también para poder tener un mejor entendimiento de por qué, sin poder estar aparentemente presente dentro de las actividades, la configuración y la confabulación de las mismas se dan como tales. En este caso la diferente relación de los tipos penales se configuran en algún momento en lo que corresponde a la coautoría por cadena de mando. Desarrollado a nivel doctrinal,
y reconocido por la jurisprudencia nacional, verificada en aquellos fenómenos de intervención colectiva de personas en la comisión de delitos, dándole intrínsecamente calidades facultativas, dada la configuración y naturaleza del ilícito penal que se le atribuye a los actores. Es importante mencionar esto porque aquí debemos entender que bajo este tipo de coautoría, los actores directos transmiten el mandato de principio a fin. Respecto a este punto, los estudiosos del derecho han determinado y sostenido que el dominio de la organización es aquellas organizaciones que de cierta manera actúan en un Estado dentro de un Estado, y que como en primer término, independientemente del cambio de sus integrantes, presentan siempre una continuidad segura. Esto se traduce en que cada miembro es parte funcional de un todo, identificado posiblemente o posiblemente mecánica, pero que siempre va encaminado a la realización de un hecho relacionado a la actividad criminal, no importando que los mismos miembros en algún momento no se conozcan, porque lo que se pretende es el fin ilícito de la estructura criminal. De igual manera se puede explicar entonces esto como la realización conjunta del hecho. Esto implica que cada uno de los concertados para ejecutar el delito colabora con alguna aportación casual y objetiva, por supuesto, para la realización del hecho ilícito. Y esta va eficazmente dirigida a la consecución del fin en conjunto. De esa cuenta no es por ello necesario que cada coactor ejecute por sí mismo los actos materiales integradores del núcleo del tipo penal, pues la realización del mismo se llega conjuntamente por la agregación de las diversas aportaciones de los coautores que integran el plan común, es decir, el plan de la organización criminal. Es necesario reiterar que la funcionalidad de la estructura criminal depende de su organización, la cual debe estar plenamente definida, pero con la flexibilidad de movilización de sus piezas claves. ¿Esto para qué? Para poder tener obviamente una mejor efectividad del fin ilícito. Dicho de otra manera, la existencia de una organización jerárquica con una pluralidad de miembros de una estructura criminal organizada e identificada en el tiempo se puede explicar como el dominio de la organización a través de su líder o cabecillas y los jefes operativos que imparten las directrices necesarias, impartiendo órdenes a los subordinados, es decir, que se puedan dirigir a la parte de la organización a ellos sometida, y la consumación del acto definido y ejecutado por el líder como el ejecutor intelectual, que no le quita responsabilidad, pero debemos advertir aquí sí, algo bien claro, que este a la vez es también libremente intercambiable dentro de la organización criminal, es decir, con libertad de movilización jerárquica y funcional dentro de la conveniencia de la estructura criminal. El aparato u organización criminal que se tiene identificado en su actuación se debe entender entonces como un todo, al margen, por supuesto, del derecho, indistintamente el lugar o posición que ocupe respecto a la necesidad y función. En este caso tenemos plenamente identificados dos grupos que son parte de la misma estructura criminal, pero que por su funcionamiento y su parte de ejecutar esos planes ilícitos, en este caso los tenemos identificados. El primer grupo dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria, que va desde los técnicos en aduanas hasta el superintendente de Administración Tributaria, pasando obviamente por los cargos o mandos medios que en algún momento se puedan desprender de la misma. Y por el lado de la estructura externa, identificada como parte de la estructura externa, pero estamos hablando de un todo, estamos hablando de efectivamente que existen líderes o cabecillas que son los que dan vida a esta estructura criminal a través de las instrucciones que van girando de sus jefes operativos, quienes a la vez transmiten la información a las personas que en algún momento van a poderle dar vida a la actividad criminal de la asociación, de esta situación delictiva. Debido a una ausencia física entre el actor direccional y el que consuma la conducta punible, se establece un traslado, entonces podemos entender un traslado secuencial y descendente para su consumación. Lo que no se debe dejar de perder de vista es que los actores físicos e intelectuales tienen participación por igual, convirtiéndose en eslabones de una cadena de condiciones que configuran la coautoría. Consecuentemente, la responsabilidad
es la misma. ¿Por qué digo esto? Porque entonces debemos de entender cómo es que se materializan aquellos tipos penales por los cuales en algún momento se podía pensar que es necesaria la participación activa, física o palpable de los delitos, en este caso de cohecho activo, de cohecho pasivo y de casos especiales de defraudación aduanera. Aquí debemos entender entonces que tal y como se indica en la imputación, a cada actividad que realiza la estructura criminal se le da la apariencia de legalidad a través de asignaciones y participaciones previamente diseñadas y estructuradas dentro de la organización criminal, que dan como consecuencia la configuración y permisividad de esos delitos. Debemos recordar que en forma continuada han venido operando por lo menos desde el mes de mayo del año 2014 hasta el mes de abril de este año, operando a efecto de defraudar al Estado de Guatemala a través de sus diferentes centros aduaneros. Es importante entonces que esto se hace y se traduce a través de la negociación del ajuste a declaraciones aduaneras de importación denominadas DUDA. Esto cuando en su momento se da el selectivo rojo de la mercadería importada. Aquí tenemos que tomar también en cuenta que efectivamente la forma de cómo en algún momento, en algún punto, este selectivo rojo puede ser objeto de manipulación, de tener injerencia dentro del mismo personal que está dentro de esto, puede viabilizar y facilitar aún más la forma de cómo pasar estos contenedores o ingresar estos contenedores sin que se cumplan los requisitos básicos y necesarios para el efecto. Es importante entonces destacar que aquí nos encontramos nuevamente a que necesitamos a personal idóneo en puestos claves para poder permitir esta facilitación. Es lógico pensar en algún momento que esto no puede ir encaminado o tiene que ir de la mano con la actividad lícita que en algún momento se puede hacer. Acá hemos escuchado definitivamente en muchos pasajes de estas audiencias la forma de cómo es que se realizan algunas actividades, de cuáles en algún momento pudieron haber sido algunos logros, en cuáles momentos pudieron haber sido hasta algunas frustraciones de la forma de cómo se operó, pero esto no es el caso. Aquí no estamos tratando ese punto. Aquí debemos de tomar en consideración aspectos relevantes a lo que nos ocupa la presente audiencia, y es por ello que quiero hacer mención también de algo, esto solo como un paréntesis también, con relación a que dentro de la presente audiencia se han establecido acciones y funciones propias dentro de el quehacer de la intendencia de aduanas. Sin embargo, esto pues ya lo hemos escuchado todos acá, que en algún momento cuando hemos identificado acciones que van encaminadas a poder determinar y establecer que existe algún tipo de anomalías ya propiamente dentro del quehacer, únicamente se hicieron, y esto lo hago a palabras propias que se escucharon, que se siguen los procesos administrativos que son de gestión obligatoria. Es decir, para yo poder hacer una denuncia, pues obviamente lo voy a tener que hacer a través de todos los parámetros administrativos o todas las condicionantes administrativas para no caer o recurrir en algún momento en alguna violación. Y en otros casos se consideró que era bastante relevante. Esto, por supuesto, el bastante relevante es subjetivo porque los delitos son delitos y no hay ninguna distinción que haya un delito menos grave, porque el delito en su configuración es clara, y a eso sale a colación lo que establece el artículo 298, si no estoy mal, del Código Procesal Penal, de la obligación que tienen los funcionarios públicos de presentar en su momento
la denuncia obligatoria de presentar en su momento. Dice que los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones, salvo el caso que pese sobre ellos el de guardar secreto, deben denunciar obligatoriamente. Sin embargo, esto lo hago únicamente como una acotación y que en algún momento, por supuesto, de las investigaciones se van a determinar y establecer si existe participación o no de algún incumplimiento de deberes o algún abuso de autoridad. Sin embargo, en este caso estamos hablando única y exclusivamente de 3 puntos penales, que es los 3 delitos por el cual el Ministerio Público da una calificación jurídica al quehacer y al actuar de la señora Claudia Azucena Méndez Asensio. Es importante entonces destacar que y deducir y establecer que, tal y como lo dicen las escuchas telefónicas, las que oportunamente fueron relacionadas con los diferentes medios de investigación, tales como quiero hacer referencia de las escuchas, y en este caso en particular, de cómo pueden ser interpretadas oportunamente, según, por supuesto, la percepción personal. Aquí en este caso es importante hacer ver que la función del Ministerio Público, de conformidad con lo que establece el artículo 109, debe actuar con objetividad. La objetividad va encaminada, por supuesto, a establecer que si al Ministerio Público le ponen de conocimiento una actividad que reviste características de un hecho punible, van a ser analizadas en ese contexto y no en un contexto particular o subjetivo, que dé como resultado, por supuesto, tener o explicar de que se hace una relación contextual de llamadas, documentos y demás medios de convicción. Sin embargo, al momento de hacer las explicaciones se dan de forma aislada. Esto da como resultado, por supuesto, que no es posible entender qué es lo que realmente está sucediendo. No me quiero detener mucho en estos aspectos porque obviamente cuando hice la relación de los medios, de los demás medios de convicción, hice las interpretaciones que en su momento el Ministerio Público da como válidas, no por el hecho de interpretarlas a conveniencia, sino que única y exclusivamente a la forma de tal y como se demuestran en las mismas. Para esto aquí tuvimos 2 opciones. La primera fue de escucharlas, es decir, de escuchar de primera mano esas sesiones telefónicas y obviamente hacer una explicación de los datos relevantes que en algún momento se dieron dentro de este caso. Aquí hay un punto bien importante y únicamente quiero hacer relación a una escucha que es la escucha número 58, en donde los interlocutores en este caso es el señor Carlos Muñoz y la señora Claudia Méndez. En esta sesión pues surgen, por supuesto, varios datos, surgen varias situaciones que acá son o estuvieron al oído de todos. Nosotros escuchamos lo que dice acá y nosotros después dentro del informe identificado como EXT 035-SIA-2015 de fecha 26 de agosto del 2015, da como resultado aspectos relevantes. Hay muchas partes, obviamente, que no se hacen o no se entra a un análisis porque caen por su propio peso lo que se está hablando, pero en otros puntos y en otros aspectos es necesario resaltar y recalcar sobre los mismos porque son aspectos propios y atinentes a lo que nos ocupa la presente audiencia. Es importante entonces destacar, darle mérito a lo que en este caso es prudente hacerle mérito. Sin embargo, al momento de hacer análisis de algunos aspectos
en posiciones contrarias, establecen en algún momento de que no es importante, por ejemplo, hacer mención que el señor Carlos Muñoz dice que está decepcionado y que cómo Estuardo consigue cita con él rápido y él no puede escuchar, y que el presidente en este caso no lo puede escuchar, esto como a manera de ejemplo. Y la respuesta que hace la interlocutora en este caso, indicando de que sí, pues así son así es, ese es el punto, y que ella ha tenido problemas desde las 9 de la mañana, porque a las 9 ya era lento el sistema. Es decir, aquí estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Ya se dio una explicación también en un momento en donde se dice de que no se estaba poniendo atención a lo que se estaba explicando, pero pues aquí estamos hablando de que existen temas en común, de que es la familiaridad que existe de temas en común respecto a estas escuchas. Entonces, lo que resalta a lo largo de todas estas interpretaciones que se dan es que por supuesto pueden ser objeto en algún momento y en algún punto de interpretaciones objetivas, subjetivas o a conveniencia. Es decir, se dan los tres elementos. De igual manera, resulta bastante importante hacer mención porque se tocó ese tema. Yo tengo aquí en mis manos el memorándum MEM-SAT-IAD 964-2013, de fecha 7 de octubre del año 2013. Esta fotocopia yo la obtuve a través de un memorial que fue presentado, o documentos que fueron presentados oportunamente a esta judicatura, en donde dice literalmente, me voy a permitir leer, esto es para jefes de departamento, jefes de unidad, jefes de división de aduanas, gerentes regionales, y es de parte de Ligda Claudia A. Méndez A. Intendente de aduanas. Asunto, movimientos de personal. Fecha, Guatemala, 7 de octubre del 2013. Y dice, con la finalidad de documentar los cambios, traslados, permutas y cualquier movimiento de personal de esta intendencia, agradezco tomen nota que a partir de la presente fecha, previo a enviar una solicitud a la Gerencia de Recursos Humanos, deben presentar a este despacho la propuesta o solicitud y la justificación del mismo. De ser autorizada, es decir, los cambios de ser autorizados por la Intendencia de Aduanas, podrán presentarse a Recursos Humanos para que se realicen las gestiones que correspondan. En este caso yo quiero hacer mención que efectivamente en ningún momento nosotros hemos presentado o pretendido hacer ver que los cambios se hacen a través de determinadas personas que no les compete esto. Sin embargo, sí existe una viabilidad nuevamente demostrada a través de este documento, que todos los cambios tienen que estar controlados, en este caso todo lo relativo a la intendencia de aduanas, a través de la misma, y obviamente materializar en su momento los cambios a través de Recursos Humanos. Pero aquí existe una coordinación, aquí existe una coordinación tal que da como consecuencia y resultado determinar que la estructura criminal, integrada por más de 3 personas con roles y funciones plenamente definidos, salen nuevamente a la palestra. Es decir, los puntos, los puestos que se dan a través de esta organización dan como resultado efectividad para el quehacer criminal. Viéndolo desde otro punto de vista y tomando en relación este memorándum de fecha 7 de octubre del 2013, entonces podemos establecer que efectivamente, por las razones, obviamente, porque se le da la apariencia de legalidad a cada uno de los actos que se dan dentro de esta actividad criminal, con fecha 10 de septiembre del año 2014, se solicita
y justificando que teniendo esta aduana gran necesidad de recurso humano, a su vez tomando en consideración la plaza nominal de ubicación de la región, se solicita el traslado funcional o funcionalmente del señor William Estuardo Morales Lima, quien ocupa la plaza de técnico en aduanas de Puerto Quetzal, para que sea trasladado a la aduana de Valle Nuevo. Aquí pudimos escuchar entonces en su momento, oportunamente, a través de las diferentes sesiones que fueron reproducidas y las explicaciones que di oportunamente, que efectivamente con fecha 21, por ejemplo, 21 de septiembre del año 2014, ya se rumoraba que efectivamente iba a haber un cambio, ya se rumoraba que efectivamente se iban a dar algunos movimientos de personal, sin embargo no se había materializado. ¿Por qué? Porque no es hasta el día 24 de septiembre del año 2014, en donde se tiene una cédula de notificación, se le notifica al señor William Estuardo Morales Lima. ¿De qué? Del memorándum que salió con fecha 10 de septiembre. Y acá se le hace un memo particular al señor en donde dice que se sirva a tomar la necesidad del servicio que es necesario en su temporal a la aduana Valle Nuevo, División de Aduanas Gerencia Regional Sur. Y efectivamente, dentro de los documentos que nosotros hemos presentado y aportado a la presente audiencia, en donde están los movimientos de personal, hemos establecido que efectivamente de la semana del 22 al 28 de septiembre se tenía contemplado en su momento al señor William Estuardo Morales Lima, y efectivamente del 29 de septiembre al 5 de octubre, es decir, ya cuando había sido notificado 5 días después, se tiene como coordinador general de ambos turnos a Manuel Alejandro Recinos Morales. Esto tiene relación directa con las escuchas telefónicas, en donde determinamos que existe una persona interesada, una persona ajena a la Superintendencia de Administración Tributaria de ese movimiento de personal. En este caso, el señor William Estuardo Morales Lima. Y es el señor Salvador Estuardo González Álvarez. En las escuchas telefónicas 2493 de fecha 24 de septiembre del año 2014 se evidencia efectivamente esta situación, en donde se determina que aquí el señor Salvador Estuardo González Álvarez tiene ya pensado quién va a ser el sustituto, y va a ser el señor Manuel Recinos, y él es el interesado precisamente de que se hagan estos movimientos. Ahora, el motivo o la razón del por qué se van a dar estos cambios, efectivamente en el reacondicionamiento de la estructura criminal, para esta fecha el señor Osama Estata Cizaranqui había dejado la organización criminal, había dejado de ser el jefe operativo. Y dentro de las mismas escuchas podemos determinar que tanto el señor William Morales alias W y el señor Julio Aldana Sosa, bueno, en el caso del señor William, son los ojos, según dice o según se escuchó, son los ojos del señor Osama Cizaranqui. Y esto sale a colación porque dentro del quehacer, dentro de la participación, dentro de esa función de jefe operativo, dentro de la estructura criminal, se estableció y se determinó a través de las mismas escuchas telefónicas que había en primer término una baja recaudación, que habían robos o trabajos extras que no eran reportados ante la administración de esa estructura criminal. Esa administración de la estructura criminal estaba a cargo del señor Salvador Estuardo González Álvarez, el señor Juan Carlos Monzón Rojas y los ahora ya sindicados, el señor Otto Fernando Pérez Molina y la señora Ingrid Roxana Valdetti Elías. Es evidente dentro de una escucha en donde se establece que efectivamente no están contentos con lo que se le está dando ahí arriba.
Ya no voy a hacer mención de las escuchas telefónicas específicas porque están contenidas dentro del mismo informe y fueron explicadas oportunamente. Sin embargo, es importante destacar estos aspectos y estos puntos porque es como podemos encontrar la relación que existe entre un cambio a otro y los acoplamientos que se van dando dentro de la misma estructura criminal. A consecuencia de estos cambios y de estas mutaciones y de que forma interina el señor Byron Izquierdo tomó el control como jefe operativo, se fueron dando otras situaciones. El señor Julio César Aldana Sosa estuvo trabajando paralelamente, eso lo pudimos determinar a través de las mismas escuchas, con el señor Osama Esata Cizaranqui y con la misma estructura criminal. El señor Minor Humberto Pineda Castellón de igual manera estuvo trabajando de forma paralela para el señor Osama Esata Cizaranqui y para la estructura criminal. Esto cambia a partir del 1 de octubre del año 2014, en donde el señor Javier Ortiz Arriaga, alias Teniente Jerez, incursiona dentro de la estructura criminal y establece que va a hacer un reacondicionamiento de todo lo que para el efecto de la estructura en su operacionalidad. Es decir, aquí se implementan cuentas bancarias, ya no es lo mismo la recaudación del soborno, ya no se hace a través de ya no se hace a través de una persona que va a cobrar, es decir, el dinero en efectivo, sino que a través de los depósitos bancarios que se realizan en su momento. Obviamente aquí pues cuando el señor Javier Ortiz Arriaga incursiona dentro de la misma, tiene que tomar el control y tiene que ver la forma de cómo reacondicionar y poner las piezas claves dentro de la misma, incluyendo todo nivel. Es así como en algún momento se dan cambios a nivel de estructura de la Superintendencia de Administración Tributaria, incluyendo en este caso en particular el cambio de el mismo superintendente de Administración Tributaria. Aquí cabe destacar algo importante. La sesión 1631 1836 de fecha 29 de diciembre de 2014 del teléfono 54 60 67 71. Esta es una conversación entre el señor Giovanni Marroquín y Francisco Javier Ortiz Arriaga, por medio de la cual se estableció en ese momento que la señora de adentro, en este caso refiriéndose ya específicamente dentro del contexto de todo esto a la señora Claudia Méndez, se queda trabajando si se va Carlos Muñoz e ingresa Omar Franco, porque al final de cuentas Carlos Muñoz la trata mal. Esto está de forma íntegra en la sesión 1836 y se puede localizar esta sesión, esta escucha telefónica dentro del informe que se presenta como medios de convicción. Específicamente aquí en el informe que he hecho mención ampliamente, identificado como DAC 26 diagonal 2014 M3542-2012-6 diagonal M3542 2015-3 de fecha 16 de julio del 2015, que contiene la actividad policial que permitió oportunamente la captura de imágenes y posteriores identificaciones a través de informaciones de fuentes públicas cotejadas y todo el reflejo de la investigación policial y análisis que se hace de cada una de las escuchas telefónicas que se dan, que como repito nuevamente en su contexto dan como resultado establecer plenamente la participación de la señora Claudia Azucena Méndez Asensio dentro de la estructura criminal. Es importante entonces poder acá hacer, ya para concluir, temas referentes a este punto de establecer si existen fundamentos
suficientes para determinar si, tal y como lo establece nuestra ley adjetiva penal, si existen elementos suficientes para creer la participación de la señora Claudia Azucena Méndez en los delitos tipificados provisionalmente o calificados provisionalmente por el Ministerio Público. De lo cual debemos de tomar en cuenta que con las sesiones de audio anteriormente reproducidas se robustece con cada una de ellas la participación y vinculación de funciones de orden especial por parte de cada uno de los miembros, y específicamente en este caso de la señora Claudia Azucena Méndez Asensio, dentro de la estructura que nosotros hemos denominado la línea, por la autodenominación de ellos mismos, esto establecido a partir de la sesión 220, y que tienen consecuencias francas y significativas dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria, permitiendo abrir la brecha que es necesario para la justicia en el sentido de proteger el bien jurídico tutelado violentado, siendo en este caso el particular la administración pública, permitiendo a través del presente planteamiento sancionar los supuestos de impunidad que nosotros hemos identificado a lo largo de la presente audiencia. Actos que, de haberse cometido en forma aislada o individual para su configuración y comisión, no podrían ser objeto de sanción, lo que no ocurre en el presente caso, porque hablamos de una estructura criminal en primer término para poder configurar la asociación ilícita, de la cual se ha explicado ampliamente que opera como eslabones dentro de una cadena de condiciones que configuran actos que van en detrimento del Estado, dándole consecuentemente la responsabilidad por igual a todos sus actores, sean jefes, directores o miembros de la estructura con funciones jerárquicas bajas, pero con injerencias directas dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria, según sea el caso. Es importante entonces destacar que tal y como lo establece el artículo 5 del Código Procesal Penal, en donde se establece los fines del proceso, debemos entender entonces que el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito, las circunstancias en la que pudo haberse cometido y el establecimiento de la posible participación de un sindicado en particular. El artículo 13 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece no podrá dictarse auto de prisión sin que preceda información de haberse cometido un delito y sin que concurran motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él. Obviamente, con las reformas que se hicieron al Código Procesal Penal, esto quedó plasmado en el artículo en el cual acabo de sustentar, que yo considero que es la base del proceso penal, porque a través de este artículo nos permite establecer y poder llegar a una verdad y a una certeza jurídica. En el presente caso, nosotros debemos de establecer que en la presente audiencia debe de determinarse si existe una sospecha fundada para creer que efectivamente existe la comisión de un hecho ilícito y la participación, en este caso, de la señora Claudia Azucena Méndez Asensio. Debemos de tomar en consideración entonces que para esto debe, según la normativa penal adjetiva, debe emitirse un auto de procesamiento, pero deben de tomarse aspectos relevantes e importantes que van encaminados a establecer, tal y como lo establece el artículo 259 del Código Procesal Penal, y visto en su momento
en el artículo 13 de la Constitución Política de la República que existan motivos racionales suficientes para creer que el sindicado ha cometido o participado en la actividad ilícita que el Ministerio Público le ha dado una calificación jurídica provisional. Es decir, nuevamente estamos hablando de la sospecha fundada que el Ministerio Público debe de demostrar dentro de la presente audiencia para poder determinar y establecer que efectivamente se dan los presupuestos para dictar un auto de procesamiento de conformidad con el artículo 320 del Código Procesal Penal. Hay que tomar en consideración entonces todos los medios de convicción relacionados y aportados a la presente audiencia, pero de forma general y concatenada, para poder establecer y entender y tener una mejor comprensión de qué es lo que se está discutiendo dentro de la presente audiencia. Motivo por el cual el Ministerio Público solicita respetuosamente al señor juez que se dicte el auto de procesamiento en contra de la señora Claudia Azucena Méndez Asensio por los delitos de asociación ilícita contenido en el artículo 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, casos especiales de defraudación aduanera contenido en el artículo 2 de la Ley contra el contrabando y defraudación aduanera, y el artículo 439 del Código Penal relativo al delito de cohecho pasivo. Únicamente, señor juez. Muy bien. Entonces, a continuación se le da intervención, abogado Luis Fernando Orozco. Gracias, señor juez. Los fines del proceso penal son la averiguación, determinación y valoración de los hechos delictivos y establecer en esencia la participación del imputado en la determinación de su responsabilidad y la pena que le corresponde. En ese contexto, el proceso penal en sus diferentes fases asegura la vinculación del imputado al proceso sin que esto afecte el principio de inocencia. La Constitución Política de Guatemala, en su artículo 13, regula los parámetros dentro de los cuales se podrá dictar el auto de procesamiento, que es la facultad que tiene el órgano jurisdiccional luego de la imputación para delegar a una persona a uno o varios delitos y fijar plazos al Ministerio Público para que realice la investigación y practique los medios de investigación. Estos requisitos son que proceda información de haberse cometido un delito y que concurran motivos racionales suficientes para creer fundadamente que la persona detenida cometió o participó en el delito, esto con base en los medios de prueba. El Ministerio Público en la imputación dio cumplimiento al arreglado en el artículo 11 bis del Código de Procedimiento Penal y solicitó que se dictara auto de procesamiento. Petición, señor juez, que desde este momento solicito que sea acogida y que coadyuve la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para que sea ligada a proceso la señora Claudia Méndez Asensio. Se expuso por parte del Ministerio Público de forma clara, precisa y concreta los medios de prueba que llevan a considerar que la señora Méndez Asensio, exintendente de aduanas, está vinculada con la organización delictiva que se investiga denominada la LINC y por la cual se encuentran a la fecha varios de sus integrantes acusados, otros en detención preventiva por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo y pasivo. Efectivamente, la investigación permitió, con base en los análisis de las secciones del método especial de interceptación telefónica, los correos electrónicos, las verificaciones policiales, las extracciones forenses, los informes y los documentos encontrados en los diferentes allanamientos, considerar que existen indicios relacionados y racionales suficientes de la participación de la señora Méndez Asensio en la estructura criminal denominada la LINC, quien se asoció ilícitamente con varias personas y permitió que la organización criminal colocara personas afines para su funcionamiento,
y se lucrara de las ganancias ilícitas producto de las colas o sobornos percibidos, aprovechando de su cargo de intendente de aduanas y de su relación con personas que lideran la estructura criminal. Esta estructura criminal, como se ha sostenido, es compleja y flexible, se ha mantenido con roles específicos en cuanto al trámite de documentos, al cobro de las colas, al cobro de los sobornos, a la coordinación entre funcionarios de la SAT y personas ajenas a la institución, que funciona con características propias de una cadena de mando, que se verifica en aquellos casos donde intervienen varias personas en la comisión de delitos, que se articulan de manera jerárquica y subordinada a la organización criminal, mediante división de tareas y concurrencia de aportes disímiles, los cuales pueden consistir en órdenes en secuencia y descendentes, donde se constituye un todo enlazado y los protagonistas que transmiten el mandato de principio a fin se relacionan a la manera de eslabones de cadena, pudiendo en esa medida ocurrir que entre el dirigente máximo, quien dio la orden inicial, y quien finalmente la ejecuta, no se conozcan y que ni siquiera aparezcan en las escuchas, pero que realizan actos demostrativos de hacer parte de la organización. Quiero ser enfático en esto, que realizan actos demostrativos de hacer parte de la organización, porque después veremos la importancia de este evento. Esta forma de intervención y concurrencia colectiva en conductas punibles es característica en organizaciones criminales como la que en este caso se presenta, donde existe una verdadera distribución de funciones de acuerdo a sus roles, debidamente concertada y compartimentada, que permitió poner a la Superintendencia de Administración Tributaria y específicamente a la Intendencia de Aduanas al servicio de los particulares, quienes eran los que verdaderamente dirigían la política tributaria del Estado, en una especie de concesión ilícita, con rasgos de crimen organizado, pues tenían la capacidad de obstruir la justicia y lograr la impunidad. Es evidente que teniendo funcionarios del máximo nivel, como la Intendente de Aduanas, como una de sus integrantes, tenían la posibilidad de cooptar al Estado para ponerlo a su servicio, obstruyendo la justicia y evitando la persecución penal, hecho de suma gravedad y complejidad, que además de adecuarse a los delitos imputados, como lo digo y lo he dicho varias veces, contraviene la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es la realización del bien común. Asimismo, es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Concepto que da fundamento a considerar que la delincuencia organizada es un flagelo que actualmente ha colocado a los habitantes de la República de Guatemala en un estado de indefensión por su funcionamiento organizacional. Dentro de los allanamientos llevados a cabo el 16 de abril del año en curso, se encontraron documentos que revelaron la existencia de relaciones cercanas entre la entonces intendente de aduanas, la señora Claudia Méndez, con la organización criminal denominada La India, ubicados concretamente en las oficinas de Salvador Estuardo González y Juan Carlos Monzón, donde hay unas tablas de control de cobro, lo que observando en conjunto con las evidencias legalmente obtenidas, ratifican que personas no vinculadas con la administración pública intercedían para manejar la SAT, ubicando personas en puestos claves al servicio de la organización. Todo esto bajo el conocimiento y participación de las entidades. Los medios de convicción expuestos por el Ministerio Público son indicativos de que se han cometido los delitos imputados y que existen indicios racionales suficientes para considerar que la señora Claudia Méndez participó en ello. Esos medios de prueba ratifican que la exintendente de aduanas conocía las actividades ilícitas desarrolladas, que aparecen en las escuchas y en las planillas de control de los sobornos como beneficiaria de las ganancias ilícitas de la red criminal, que intervino en temas de interés de la organización, que nada tenían que ver con la alta o baja recaudación o con el funcionamiento de las aduanas. Pero, además, las evidencias de que ha presentado el Ministerio Público dejan al descubierto las relaciones no institucionales
que sostuvo la exintendente con dirigentes de la red criminal, como así lo indica la llamada en que habla con Carlos Muñoz, y que está mencionada e incluida en el informe que se ha traído aquí en varias ocasiones, que es el referencia InfoExto 35 SIA 2005, donde el superintendente de la época, en la sesión 58 concretamente del 30 de octubre del 2014, se refiere al cambio del jefe de recursos humanos, y donde Carlos Muñoz le indica a las indicadas su decepción de cómo Estuardo, refiriéndose a Salvador Estuardo González, Salvador Estuardo González, alias ECO, consigue con él rápido. Cuando se refiere a que consigue con él rápido, se refiere a que con el presidente de la República consigues rápido cómo hablar con él, y él no. Esto es, el propio superintendente de la administración tributaria no lo puede escuchar el señor presidente. Es decir, el presidente tiene prelación para recibir al señor Estuardo y no para recibir al señor superintendente, agregando que ahora en el caso este de las aduanas, ahí mañana va a estar. Lo que inequívocamente demuestra, señor juez, que la sindicada conocía perfectamente quién era Estuardo, alias ECO, quien ha manifestado igualmente que lo conoce, pero que conocía perfectamente quién era esta persona dentro de la organización criminal, su ascendencia sobre el presidente y el poder que en particular tenía en la organización, inclusive por el propio superintendente y por la intendente de aduanas. Y esto se ratifica y tiene relación con la sesión 642 del 10 de noviembre del 2014, donde Juan Carlos Monzón, alias JC, se comunica con Carlos Muñoz en los siguientes términos, señor juez. Me permito leer brevemente y hacer algunas acotaciones. Juan Carlos Monzón, rapidito, voy a ser breve y no muy claro. El amigo que has tenido interlocución completamente fuera del tema no tiene nada más que hacer contigo ni con la amiga. Aquí en este punto es innegable que a la amiga que se refiere no es otra persona que Claudia, o sea, Claudia Méndez. Carlos Muñoz, pero hay dos, es decir, dos amigos con los que ha tenido interlocución. Juan Carlos Monzón dice, el de lentecitos, el que tuviste la última reunión en mi lugar. Carlos Muñoz, que llegaron dos allá con el señor, con el alto señor, o sea, con el presidente, llegaron dos, uno fortachón y un señor, o sea, out los dos. Con el alto señor, reitero, es el expresidente, y estas dos personas se puede inferir, con base en todos los medios de investigación, que al parecer son el señor Giovanni Marroquín y el señor Estuardo González. Juan Carlos Monzón indica, ninguno de los dos, out los dos, por favor. Carlos Muñoz, entonces todos los famosos cambios out. ¿Cuáles cambios? Los famosos cambios a que se refieren son los cambios dispuestos por la propia organización criminal. ¿Para qué son esos cambios? Precisamente para el funcionamiento de la organización criminal, para ubicar gente clave en diferentes puestos que permitieran que se llevaran a cabo en una cadena sucesiva de órdenes entre diferentes personas que funcionan como eslabones de una cadena para efectivamente hacer parte de la estructura criminal y tener un fin propuesto, que esto no era otro que el de aprovecharse de las colas o sobornos que cobraban la organización. ¿Para qué? Para el beneficio de todos sus integrantes y para ser repartidos, como lo hemos visto en los diferentes cuadros y como lo indican en las escuchas telefónicas, proporcionalmente y de acuerdo a su jerarquía dentro de los cargos que ocupaban en la organización criminal. Y sigue Juan Carlos Monzón, al tiempo, papaíto, jamás, nada que ver allí, sos el dueño absoluto de la tienda. Esto solo tiene una interpretación, señor juez. Primero, que nunca el superintendente de la SAT fue el jefe de la SAT. Nunca fue el dueño de la tienda. Los dueños de la tienda eran terceras personas particulares que tenían a su servicio la administración tributaria del país, la SAT. ¿Qué hacía el señor superintendente? Era una figura decorativa.
Y volvemos a lo mismo. Estas personas estaban allí ¿para qué? Para cumplir funciones específicas. Dentro de una cadena de mando, eran quienes al servicio de la organización criminal los ubicaban en estos cargos, estaban en esos cargos, al servicio de la organización para cumplir su rol y su función. Ubicar gente de la organización, facilitarle a la organización que funcionara en toda una estrategia y una cadena de mando para que desde arriba abajo existiera toda una coordinación y llevaran a cabo los fines propuestos, que eran defraudar al Estado por medio de unos sobornos al cobrar unas cosas. Carlos Muñoz, ahí vos, te quiero mucho, mano, qué bueno. Juan Carlos Monzón, un fuerte abrazo, mi rey, te agradezco mil. Carlos Muñoz, Ósala, mira vos, no sabes, hoy sí voy a dormir tranquilo, mano. Juan Carlos Monzón, así es, y au, mano, nada que ver, ya creo que estuvo lo mejor de todo. Y aquí viene algo muy importante, señor juez, que hay que tener mucho cuidado y detenimiento al analizarse. Dentro de un contexto probatorio integral, y no de una manera sincera, Carlos Muñoz, bueno, y los cambios del lado externo también, porque ya la pobre Claudia Méndez, la tuve hoy aquí sentada y está preocupada. Es decir, la amiga, ratifico, la amiga es Claudia, esto no me lo inventé yo, esto está aquí, en los escuchos, en los informes, en los analistas, en todo el compendio de investigación. Claudia Méndez, quien ha dicho no saber nada y ser ajena a los hechos, es quien está preocupada por los cambios del lado externo. Del lado externo. Pues todos los operadores particulares, miembros de la estructura, que eran las personas que tenían el control de la SAT, al interior de la SAT. Son actos, estos, señor juez, como dije anteriormente, son actos demostrativos inequívocos de hacer parte de la organización criminal. Ninguna otra cosa demuestra esta escucha. Y continúa Juan Carlos Monzón, todo, al tiempo todo. Carlos Muñoz, vos, te aprecio mucho, mano. Y qué buena noticia vos, qué buena noticia de ti. Luego no eran ellos los que debían estar cumpliendo con sus funciones y no permitir que así fuera el segundo de la señora ex vicepresidenta, fuera el que tomara y transmitiera las direcciones y la forma como se debía manejar la política tributaria del Estado, que son cosas muy serias, señor juez. Pero bueno, así sucedió. Juan Carlos Monzón, la R que va para arriba, ahí ojalá se estén refiriendo a la R, o sea, a la recaudación oficial, y no como hemos visto en varias presentaciones, todo lo que se escucha en los diferentes medios de prueba, que sea la R ilegal, o sea, la R2, que es el producto de la cola y soborno. Esperemos que sea que suba la R legal, y no la recaudación ilegal producto de las colas o sobornos. Con esto, señor juez, se demuestra, reitero, el conocimiento que la sindicada tenía de la existencia de la organización criminal y el trabajo que estaban desarrollando. Situación que genera varios interrogantes. ¿Cuál era la preocupación de la sindicada respecto de lo que estaba haciendo quien dirigía la estructura externa de la línea? ¿Acaso era para subir la recaudación o para discutir la baja recaudación? ¿Y qué hacía un particular como dueño de la tienda? Estos hechos, indiscutiblemente, señor juez, son actos demostrativos de que la sindicada hace parte de la organización criminal y por consiguiente concurren motivos racionales suficientes para creer fundadamente que cometió o participó en el delito. Razón para solicitarle respetuosamente que acceda a la petición del Ministerio Público de ligar al proceso a la sindicada por delitos imputados. De otro lado, señor juez, aquí me quiero detener. Y para hacer claridad, porque aquí se han dicho muchas cosas en las largas horas que estuvimos escuchando a la sindicada, obviamente, como todo su derecho. Esta es una investigación efectuada por el Ministerio Público, apoyada por la CICIG, donde se utilizaron los métodos de investigación al alcance. Es la primera investigación
que utilizó la intervención de correos electrónicos para que en un contexto general se tuvieran elementos de juicio suficientes y serios para llegar donde hemos llegado. Es una investigación seria, profesional, competente. ¿Producto de qué? Producto de una escucha donde aparece el señor Miau Miau develando lo que es la línea. Y fue la misma investigación la que fue dando todas las cosas que hoy conocemos. De ahí que realmente es lamentable tratar de insinuar o de mencionar o de hacerlo ver, dejar una duda en el aire, porque se reunieron con la CICIG, porque se reunieron conmigo, tuvieron la señora Claudia y su equipo una participación directa en la investigación, que sumaron, aportaron en la investigación. Eso no es serio. Es una investigación, reitero, que se ha hecho detenida y concienzudamente, y es la misma investigación la que ha llevado a este punto. Es la misma investigación la que ha arrojado elementos de juicio suficientes para considerar que la señora Claudia Méndez está en curso en los probables delitos que se le están tipificando. Existe una probabilidad, existe, como lo sostiene el Ministerio Público, la justificación para que hoy en día se le solicite libertad de proceso. Y lo voy a decir en lo posible más claro. Es cierto que se dieron reuniones institucionales con la sindicatura por su cargo, quien supuestamente iba a facilitar información sustancial de las irregularidades e ilícitos que ocurrían en la Intendencia de Aduanas a su cargo, de las cuales, como ha dejado entrever, tenía perfecto conocimiento, porque tenía perfecto conocimiento, hecho que nunca sucedió, pues fue precaria la información que se suministró. ¿Y por qué digo precaria? Porque para nadie era desconocido en Guatemala que las aduanas funcionan desafortunadamente compenetradas o inmiscuidos por una serie de hechos ilícitos. Si no lo sabía la propia intendencia, así no lo dejó ver en algunas de las reuniones, pues más lamentable será. Pues fue precaria la información que suministró a los investigadores o a Despenco. No quiero pensar que fuera distorsionado, para pretender justificar que estaba de nuestro lado, como aquí lo ha dicho. Por el contrario, sería lamentable poder reconstruir la verdad, que es el fin último del derecho penal, y establecer que cuando se advirtió por miembros de la organización criminal que la CICIG o las 5 letras estaba detrás de ellos, porque la organización criminal advirtió que la CICIG estaba detrás de ellos, y no fue fácil para ellos hacerlo. Créanme, el trabajo es muy profesional, el del equipo que nosotros tenemos, muy serio, gente especializada en hacer seguimientos, verificaciones. Fuera por una indelicadeza de la sindicada, a quien le depositamos confianza en un momento dado, quien por más que ha utilizado sus facultades profesionales y histriónicas para justificar su conducta, no ha hecho más que dejar serias contradicciones y dudas que comprometen su participación con la organización criminal denominada la línea. Pues por esto, señor juez, le reitero que solicito que se acceda a la petición del Ministerio Público, que esto es de delegar el proceso a la señora Claudia Méndez Asensio. Es todo y muchas gracias. Muy bien. A continuación se le da intervención al abogado Celedonio Navarri. Muchas gracias, señor juez. De conformidad con el artículo 82, numeral 4 y el artículo 320 del Código Procesal Penal, el representado considera que luego de haberse analizado los medios de investigación que han sido presentados por el ente investigador, especialmente lo relacionado con las escuchas telefónicas, así como con los documentos que han sido aportados y presentados ante el señor juez, dentro de los cuales se encuentran documentos aportados por mi representada en cumplimiento a su función de coadyuvar con el fiscal
en su función de investigación del hecho, considera que de la investigación realizada por el Ministerio Público se establece que la organización denominada La Línea operó al menos entre el 8 de mayo del 2014 al 16 de abril del año 2015, tiempo durante el cual actuó en forma estructurada y con funciones determinadas, realizando acciones encaminadas a obtener una retribución económica por actos de corrupción en las aduanas del país. Dichos actos han sido ampliamente detallados por el Ministerio Público en la presente audiencia. El fenómeno conocido en la investigación realizada por el Ministerio Público, la cual es conocida como La Línea, permitió a un grupo de personas controlar el cobro de comisiones y colas que correspondían a sumas de dinero que los importadores o tramitadores aduanales cancelaban a una estructura criminal con la finalidad de pagar menos impuestos, obteniendo todos los intervinientes en este proceso una ganancia. Los primeros, o sea, los importadores, obtenían una rebaja de los aranceles a que estaban obligados por ley a pagar, y los segundos, o sea, los miembros de la estructura, obtenían una retribución económica a través de los sobornos que recibían. Ha quedado plenamente establecido que la forma de operar de la estructura criminal consistía en cambiar precios en póliza, y a cambio de ello se cobraba una cola, la cual se repartía entre los miembros de la estructura, de la cual existen indicios suficientes para considerar que la señora Claudia Azucena Méndez era integrante. Se ha establecido que los técnicos aduaneros tienen como una de sus funciones legales revisar los contenedores. Estos técnicos aduaneros son de vital importancia dentro de la organización criminal, ya que en coordinación con las personas externas de SAT permiten la salida de contenedores de manera irregular. Los técnicos aduaneros reciben de la red criminal la información de los contenedores que han sido reportados a la línea, y así ellos revisan la mercadería de manera irregular, aprobando un pago de impuestos que no es acorde a la realidad, lo que permitía de cierta manera que el importador o el tramitador cancelaran un valor de impuestos a lo que realmente debían de pagar. Es importante resaltar, señor juez, un indicio que fue mencionado por la señora Claudia Azucena Méndez Asensio en la audiencia del día viernes 18 de septiembre del año 2015. Dicho indicio al cual me refiero es el memorándum MENSAT IAD 964-2013, al cual se le trató de restar la importancia, indicando que dicho memorándum únicamente tenía como objetivo documentar los cambios, traslados, permutas y cualquier movimiento de personal en la Intendencia de Aduanas, pero cuyo fin último era tener el control para la colocación del personal idóneo para lograr los fines de la estructura criminal. Dicho indicio, señor juez, es determinante para considerar la posible participación de la señora Claudia Azucena Méndez Asensio en la estructura criminal denominada La Línea. Y es que a través de este famoso memorándum, como se ha llamado en esta audiencia, se pone de manifiesto el control que en su momento ejerce la estructura criminal para designar al personal. El artículo 10 del Código Penal es claro al indicar que los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos. Y es precisamente que en este memorándum al que he hecho referencia se pone de manifiesto esa acción por parte de la sindicada. Por lo antes expuesto, señor juez, mi representada considera que existen los indicios racionales suficientes para considerar que la sindicada ha participado en los hechos que en la presente audiencia se le endilgan, por lo que de forma respetuosa mi representada le solicita se dicte el auto de procesamiento en contra de la señora Claudia Azucena Méndez Asensio por los delitos de asociación ilícita contenido en el artículo 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, el artículo 2, literales N y Ñ de la Ley contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero, que contiene los casos especiales de defraudación aduanera, y el cohecho pasivo contenido en el artículo 439 del Código Penal. Solamente eso.
Muy bien. A continuación se le da intervención al abogado Domingo López Francisco. Gracias, señor juez. Señor juez, de conformidad con el artículo 82 del Código Procesal Penal y en la calidad en que comparezco, me adhiero a lo solicitado por los colegas representantes del Ministerio Público, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, de la Superintendencia de Administración Tributaria, quienes, en forma clara y concreta, han descrito los posibles delitos penales en que pudo haber cometido la sindicada señora Claudia Méndez Asensio, sustentando con los medios de investigación de escuchas telefónicas documentos consistentes en declaraciones aduaneras denominadas dujas, con lo que permitiendo con este acto de omisión que la organización criminal denominada La Línea defraudaran al Estado de Guatemala a través de obtener dinero ilícito que ellos denominaron la cola. Analizando la conducta de la sindicada, encuadran en los tipos penales provisionalmente tipificados, que son asociación ilícita, cohecho pasivo, caso especial de defraudación aduanera. La señora Méndez Asensio, en su calidad de intendente de aduanas, posiblemente concertó, participó y permitió que esta estructura defraudara el Estado de Guatemala a través de las distintas aduanas, Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla y Aduana Central, permitiendo que empleados de la SAT que ya se encuentran detenidos aforaran declaraciones aduaneras de importación de mercadería con valores diferentes a los establecidos en el sistema arancelario centroamericano, SAC, a cambio de la famosa cola. La señora Claudia Asensio Méndez, como intendente de aduanas y máxima autoridad en el ramo aduanero, entre sus funciones específicas estaba la administración del sistema aduanero guatemalteco y velar por el estricto cumplimiento de la legislación aduanera, así como los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por Guatemala, tal como lo establece el artículo 31, primer párrafo del reglamento interno de la Superintendencia de Administración Tributaria. También, señor juez, se habló ampliamente acá de la famosa intervención que se dio en aduanas, en la cual también la señora Claudia Méndez participó, cuando dice que hubo una intervención interinstitucional, porque el Estado de Guatemala no podía intervenir el sistema aduanero. Está bien por la autonomía de la SAT, pero con la utilización de elementos del Ejército y de la Policía Nacional, claro que estaba el Ejército, estaba participando el Estado. Pero ¿para qué, señor juez? Esta famosa intervención, como se le hizo creer al pueblo de Guatemala, esta no fue intervención, sino fue un modus operandi que utilizaron en ese momento personal de la superintendencia para hacer que menguara en ese momento la exigencia del pueblo de la constante corrupción que se estaba dando en aduanas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? En una forma maquiavélica vinieron y dijeron que institucionalmente iban a intervenir las aduanas para menguar este tipo de actos contrarios a la ley que se estaban dando dentro de las aduanas.
instalando, como dijo la intendente, con propias palabras de ella, anillos de seguridad a cierta distancia de los territorios aduaneros, en las entradas principales de los territorios aduaneros, con personal del Estado, claro, ejército y policía. Pero si hubiera sido con el fin de controlar el fraude que se estaba dando en aduanas, la corrupción que se estaba dando, ¿por qué no se contrató personal técnico en aduanas? Que sabemos que en Guatemala abundan profesionales, abogados con conocimientos en aduanas y en derecho tributario. ¿Por qué no a este personal se le contrató y que estuviera a la par de los vistas, controlando si efectivamente las declaraciones aduaneras se estaban aforando o liquidando de conformidad con el sistema arancelario centroamericano? Esto también es corrupción, señor juez. Utilizar gente del Estado para proteger esta estructura criminal y que impunemente aún trabajar dentro de los despachos aduaneros. Esto es corrupción, señor juez. Razón por la cual, señor juez, por lo que han expuesto mis colegas, esta representación solicita que la señora Claudia Méndez se ligue a proceso por haber indicios razonables de los hechos punibles que el Ministerio Público las indica. Por lo que solicito dicte el auto correspondiente, fundándome en los artículos citados 1, 2, 3, 4, 12, 13, 28, 46 y 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 1, 2, 3, 4, 5, 81 y 82 del Código Procesal Penal. Gracias, señores. Muy bien. Fíjense que ya es un poco tarde, el problema es que no quiero ver la posibilidad de ver si uno, aunque sea dando la intervención a la abogada y dando una resolución. Entonces, se va a hacer receso únicamente 10 minutos. No vamos a almorzar. Si quieren comer algo pueden comer, pero no vamos a dar tiempo para almorzar. Y mejor tratamos de salir lo más rápido posible. Y estos 10 minutos se van a dar porque está el doctor, el que va a examinar a la licenciada Claudia. Entonces, el doctor Francisco Javier Mejía Milián, no sé si está. Bueno. Entonces, me va a hacer el favor, me hace el favor de salir y la van a llevar a un lugarcito para que pueda platicar con el doctor y le pueda hacer los exámenes correspondientes. Y lo que sí se va a dejar constancia es que aunque no esté ella, vamos a comenzar, ya solo le daríamos intervención a uno de los abogados. ¿Sí? Muy bien. Entonces solo 10 minutos, por favor, y después seguimos con la audiencia. ¿Qué nos va? 13 horas 44 minutos. Esta es la información que TN23 ha llevado hasta su hogar desde tempranas horas de este día lunes, iniciando la semana en Torre de Tribunales, en donde se conoce una vez más detalles sobre el caso La Línea, denominado La Línea, en donde se ve involucrada Claudia Méndez, exintendente de aduanas. Ya lo dijo el juez Miguel Ángel Galvez, 10 minutos de receso para posteriormente seguir conociendo la decisión del juez. No cambie la sintonía, TN23 estará brindándole a usted importantes detalles de esto que es el caso denominado La Línea, que ha acaparado titulares y por supuesto ha causado polémica en nuestro país por las personas quienes se han visto involucradas en él.
No cambie de canal, ya regresamos con más información. Somos TN 23.